Chicas, chicos, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a terminar con este vídeo de explicar cómo es la replicación. En concreto, lo que vamos a ver en la clase de hoy son un par de cosas. Cómo es la replicación en eucariotas y cuáles son los mecanismos que tienen las células, tanto eucariotas como procariotas, para corregir los errores que se puedan producir durante la replicación. Bien, empezamos con cómo es el proceso de replicación en eucariotas. Lo que os expliqué el otro día es la replicación en procariotas, y aunque la replicación en las células con núcleo es bastante similar al que vimos el otro día, presenta algunos aspectos diferenciales que son los que vamos a ver hoy. ¿Vale? Bueno, lo primero, deciros que la replicación en eucariotas se inicia en diferentes lugares. O sea que en eucariotas existen múltiples orígenes de replicación. Acordaros que solamente existía uno en procariotas, que lo llamamos orice en procariotas, ¿sí? Bueno, en eucariotas, como veis aquí representado en esta imagen, una molécula de ADN comienza a replicarse por diferentes orígenes. Cada una de estas unidades de replicación es lo que se llama replicón, ¿vale? En estas unidades de replicación intervienen las mismas enzimas que explicamos, la helicasa, topoisomerasa, SSB, las que os expliqué el otro día. La diferencia entre células procariotas y células eucariotas es que en estas la replicación se inicia en diferentes lugares, ¿vale? Se forman varias burbujas de replicación y varias horquillas de replicación también. Muy bien. Bueno, otra característica diferencial de la replicación en eucariotas es que en los eucariotas existen varias ADN polimerasas, 5 en concreto ADN polimerasas, aunque bueno, en algunas células y en algunas especies pueden existir hasta 11, pero bueno, de manera general nos quedamos con la idea de que en eucariotas existen 5 ADN polimerasas. Recordad, solamente existían 3 en procariotas. Bien, también en eucariotas la replicación tiene que tener en cuenta las histonas. Las histonas, acordaros, esas proteínas que ayudan a la molécula de ADN a condensarse, y son unas proteínas que no existen en procariotas. De tal manera que las histonas deben tenerse en cuenta en la replicación de las eucariotas, no en las procariotas. Bueno, las histonas originales se mantienen en la hebra líder y en la que fue su cadena molde. Y las nuevas histonas, las nuevas histonas sintetizadas, se van a unir a la cadena rezagada y a la que actuó como cadena molde. Bueno, en cuanto a la velocidad de replicación, comentaros que en eucariotas es alta de forma global, ya que existen, acordaros, muchos replicones, muchos lugares donde se está produciendo la replicación. Aunque sí que es cierto que en cada replicón la velocidad de replicación es menor que en procariotas. Esto se debe a que, que en procariotas existen los nucleosomas, acordaros, esas estructuras formadas por ADN y por proteínas histónicas que frenan la acción de las ADN polimerasas, ¿vale? Así que, aunque de manera global una molécula de ADN se replica de manera más rápida a la que se replica una molécula de ADN de una procariota, la velocidad a la que se está produciendo la replicación en cada replicón es menor a la velocidad a la que se produce la replicación en una célula procariota. Bueno, otra característica diferencial de los organismos eucariotas es que los fragmentos de Okazaki son más pequeños. Recordad que los fragmentos de Okazaki tienen entre, no sé si os dije el otro día, si no os digo ahora, tienen entre 1000 y 2000 nucleótidos. En los eucariotas tienen de media solamente entre 100 y 200 nucleótidos, ¿vale? Recordad, los fragmentos de Okazaki son esos fragmentos que permiten sintetizar la cadena rezagada. Bueno, otro aspecto bastante interesante de los organismos eucariotas es que, vamos a ver, la cadena rezagada, la duplicación del ADN que se está duplicando en la cadena rezagada es incompleta, ¿vale? Eso es, mirad. Bueno, en esta imagen tenéis representado cómo
cómo se duplican las dos cadenas moldes. Os recuerdo esto, ¿no? Hay una de las dos cadenas que se duplica de manera continua. ¿Os acordáis? Sí, esta es la cadena líder. Daros cuenta que la horquilla se está abriendo en esta dirección de tal manera que la ADN polimerasa 3 puede ir añadiendo aquí nuevos nucleótidos siempre en dirección 5', 3', de tal manera que esta cadena, que es la cadena líder, la cadena o la hebra conductora, acordaros, se sintetiza de forma continua. A medida que se va abriendo esta horquilla, se van añadiendo aquí nuevos nucleótidos sin ningún problema en dirección 5', 3'. Bueno, el problema existe, o bueno, la dificultad existe en esta cadena. Esta cadena, acordaros que va a ser la cadena rezagada. Bien, se tiene que sintetizar, se tiene que ir replicando, la información que hay en esta a través de fragmentos. ¿Por qué? Daros cuenta, la horquilla se está abriendo en esta dirección. Bien, la ADN polimerasa 3 solamente puede sintetizar nuevo ADN en dirección 5', 3', o sea, en esta dirección. La cadena se va abriendo hacia allá, de tal manera que lo que se hace para sintetizar esta cadena rezagada es, a medida que se va abriendo esta cadena, a medida que se está abriendo la cadena parental, se van añadiendo primeros pequeños fragmentos, que son los fragmentos de Okazaki. Se añade primero un ADN cebador y luego, bueno, las bases complementarias de esta cadena en dirección 5', 3', ¿vale? Y aquí igual, y aquí se añadirá también ARN cebador y nueva cadena, un nuevo fragmento de cadena, y así sucesivamente. Daros cuenta que esta cadena, la cadena rezagada, no puede sintetizarse de manera continua porque la ADN polimerasa 3 no puede sintetizar en dirección 3', 5'. Bueno, después de repasar cómo se replica el ADN, os decía que en el caso de las células eucariotas la replicación es incompleta. Bueno, esto se ve muy bien, mirad, en la cadena rezagada. Fijaros, acordaros que el ARN cebador tiene que ser eliminado y sustituido por un fragmento de ADN complementario a esta cadena. Bueno, pues fijaros en la cadena rezagada en los fragmentos de Okazaki. Cuando se elimine este ARN cebador, aquí será sintetizado un fragmento de ADN que se puede hacer sin problema porque lo hace la ADN polimerasa 1. Recordad que sintetiza en dirección 5', 3'. ¿Y qué necesita? Como todas las ADN polimerasas, necesita una cadena nucleotídica a la que enganchar los nuevos nucleótidos. Bueno, pues lo que se hace, la propia ADN polimerasa 1 elimina el ARN cebador y aquí va poniendo bases. ¿Cómo lo hace? En dirección 5', aquí tenemos el extremo 5' en la cadena rezagada, aquí tenemos el extremo 3'. Lo hace en dirección 5', 3', y engancha los nuevos nucleótidos a este fragmento de Okazaki, al fragmento de Okazaki anterior del que retiró el ARN cebador. Bien, aquí no hay problema. Después, la ADN ligasa unirá los fragmentos y tenemos aquí una cadena. Muy bien, pero fijaros lo que pasa cuando se elimina el último ARN cebador. Se elimina el último ARN cebador y debemos sintetizar aquí un fragmento de ADN. La ADN polimerasa 1 solamente puede sintetizar en dirección 5', 3', es decir, de aquí hacia acá. Y necesita también una pequeña cadena nucleotídica donde enganchar los nuevos nucleótidos. Y aquí no hay. De tal manera que este fragmento de ADN correspondiente a la eliminación, o sea, el fragmento de ADN que habría que haberse introducido donde se eliminó este primer, pues no puede ser, ¿vale? No se puede sintetizar, ¿de acuerdo? Porque la ADN polimerasa 1 no puede actuar aquí. Por eso se dice que en células eucariotas la replicación es incompleta. Este problema que os acabo de contar no sucede en las células procariotas porque acordaros que el ADN de las procariotas es circular, de tal manera que siempre habrá
un fragmento otro fragmento de Okazaki donde se podrá enganchar el nuevo ADN, ¿vale? Bueno, recordad perdón, que los extremos de los cromosomas se van acortando en cada replicación, ¿no? ¿Os acordáis? Por eso precisamente las células eucariotas en nuestros cromosomas tienen secuencias de ADN altamente repetido que no portan información genética relevante, pero que sí que ayudan a estabilizar los cromosomas. ¿Os acordáis de los telómeros, verdad? Bien, bueno, pues los telómeros se van acortando en cada replicación. Recordad que esta replicación de los telómeros, perdón, que este acortamiento de los telómeros está relacionada con el envejecimiento y la muerte celular, ¿no? Y que había una enzima, que es la telomerasa, que cataliza el alargamiento de los telómeros, que es tan abundante en células cancerígenas, ¿no? Bueno, espero que se haya entendido esto. Bueno, seguimos un poco más. Vamos a ver ahora de qué manera se corrigen los errores que se pueden producir durante la replicación. Deciros que se trata de un proceso post-replicativo, ¿vale? Que sucede tanto en organismos procariotas como en organismos eucariotas, ¿de acuerdo? Bueno, es cierto que aunque el número de bases mal emparentadas por la ADN polimerasa 3 es bajo, en realidad se cree que puede cometer un error cada 10 o 100 millones de bases. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que el número de bases de una célula, especialmente en células eucariotas, es muy alto. Por eso el número de errores, bueno, pues en conjunto no es nada despreciable, ¿de acuerdo? Así que existe un proceso que lo que hace es detectar, eliminar y sustituir las bases mal emparentadas. En este proceso intervienen estas enzimas que os he puesto aquí. Las endonucleasas, que lo que hacen es detectar los errores, las exonucleasas, que eliminan el fragmento incorrecto, las ADN polimerasas, que lo que hacen es sustituir el ADN, o sea, digamos, sintetizar un nuevo ADN que es el correspondiente al ADN eliminado, ¿vale? Estas ADN polimerasas que intervienen en la corrección de errores son generalmente la 1 y la 2 en las procariotas y la 4 y la 5 en eucariotas. Y además las ADN ligasas que lo que hacen es unir el nuevo fragmento al resto de la cadena. Bien, bueno, después de los mecanismos de corrección de errores, la proporción de bases mal emparejadas o mal emparentadas desciende aproximadamente a un error cada millón de bases. Bueno, la replicación del ADN no es un proceso absolutamente fiel porque acordaros que esto produce mutaciones, que las mutaciones, si no producen la muerte del organismo, bueno, ofrecen variabilidad a una especie y ya sabéis que esto contribuye a cambios evolutivos. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado claro. Si no, me vais haciendo llegar, por favor, vuestras dudas y el martes las aclaramos. Nada más por hoy. Seguimos en contacto. Adiós, chicos.